Decenas, cientos y miles de años de guerras y de injusticias se han estado sucediendo aquí en la Tierra. La gente de esta generación atribuye el problema a sus gobernantes de cualquier color político que estén gobernando. Asume que el culpable es el sistema, que el culpable son ciertas sociedades secretas en alguna parte del mundo, que el culpable es la economía mal llevada por algunos. Y todo esto es cierto, pero solo en parte. Todo lo que la gente ve son las cabezas visibles de un sistema. Y si usted corta esa cabeza, luego aparece otra, tal vez con una sonrisa, tal vez de otro color, pero tarde o temprano todo el sistema sigue haciendo lo mismo que siempre, reinando y promoviendo todo tipo de injusticia, controlándonos. Bueno, desde la antigüedad hubieron personas, grupos humanos, que descubrieron quiénes están más allá de estas cabezas visibles. Y quienes los descubrieron generalmente fueron asesinados, incluso pueblos enteros, con sus hijos, hijas, sus parientes, todo asesinado, como le sucedió a los cátaros, por ejemplo. O como lo que le sucedió a Hipatía de Alejandría, la última guardadora de la biblioteca de Alejandría, donde fue asesinada por turbas de mal llamados cristianos, quienes la violaron y la mataron. En honor a ella, que se cumple un aniversario, voy a traducir algo para ustedes. Tiene que ver con qué hay más allá de este sistema visible, cuál es realmente aquella cabeza que hay que enfrentar. Bien, los dejo entonces con el tema de hoy, que tiene que ver con los arcontes y una traducción de una conferencia de David Icke. Ahora bien, estas entidades de las que estoy hablando son comentadas y mencionadas en cada cultura antigua bajo distintos nombres. Estas son interesantes para mí. Son las mismas que algunos chamanes de América Central denominan los voladores. Esto lo encuentran en los libros de Castaneda. Es simplemente otro nombre. Tenemos los demonios en el cristianismo, se llaman demonios. Tenemos los arcontes, que es el nombre de estas entidades, las creencias gnósticas, en los escritos gnósticos, que datan de hace más de 2000 años. Y los islámicos los llaman jinnas o jinns, porque la forma en que todas estas cosas, entidades o fenómenos, como queramos llamarlo, se aparecen, son descritas, es precisamente como el mismo efecto. Por ejemplo, los arcontes, tal como los gnósticos les llamaban, se decía que estaban hechos de un fuego luminoso, y los jinnas de la Arabia islámica y preislámica lo decían igual, que estaban hechos de un fuego, pero sin humo. Y cuando observas lo que dicen, están hablando de la misma fuerza, del mismo fenómeno. ¿De qué se trata esto? Los gnósticos son muy interesantes. Gnóstico proviene de una palabra que significa gnosis, conocimiento. Siempre que los pensadores gnósticos manifestaban cualquier signo de transmitir su punto de vista, de contar estas cosas y poner en circulación sus conocimientos y creencias, eran sacrificados, arrasados. Esta era una constante. Los cátaros, por ejemplo, fueron asesinados en el sur de Francia. Terminaron en el castillo de Montsegur en 1244. Eran pensadores gnósticos. Las personas que llevaban la gran biblioteca de Alejandría, con sus 500.000 de rollos de conocimiento antiguo, los cuales la iglesia romana, mal llamada cristiana, destruyó. Todos eran pensadores gnósticos. Y como resultado de esto, muy pocos escritos gnósticos han perdurado a través de lo que llamamos historia. Pero luego en 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, en Egipto, se halló un frasco sellado de escritos gnósticos, oculto. Y a partir de allí ha llegado una fantástica mayor comprensión de lo que los gnósticos estaban hablando. Estos fueron místicos que alcanzaron otros niveles de percepción de la realidad, y muchos de ellos eran lo que actualmente llamamos chamanes, los verdaderos chamanes. Y esto es de lo que hablaban ellos en estos escritos. Hablan sobre el señor arconte al que ellos llamaban el demiurgo, y de los arcontes que sirven al demiurgo, al señor arconte, que así lo denominan,
Y ellos relacionan estos seres con el Dios judío cristiano Jehová, Yahvé, Jehová, Dios. También lo relacionan a Yahvé con lo que la gente llama Satanás o el diablo. Dicen que estos arcontes crearon el universo físico que vemos, pero no la Tierra, ni el Sol, ni la Luna. Es interesante que estos tres cuerpos tengan enormes conexiones geométricas y matemáticamente que no tienen ninguno de los otros planetas. En fin, arconte significa príncipe, gobernante o autoridades, y también significa desde el principio, porque los gnósticos decían que en realidad han estado aquí desde el principio de este sistema solar que vemos y experimentamos. Estuvieron ahí porque en realidad fueron los creadores del mismo, aparte de esos cuerpos de los que estoy hablando. Ellos hablan sobre que el demiurgo es un dios falso, que creó la realidad material física que percibimos. Y dicen que estas entidades que son inorgánicas, no son biológicas, como cyborgs, como robots, podemos verlos así. Y estos escritos datan de unos 1600 años de antigüedad, un poco más tal vez. Y sin embargo, ellos sabían que en términos de la relación entre la Tierra y el resto del sistema solar, la Tierra era viva y orgánica y el resto del sistema solar básicamente no era ni vivo ni orgánico. ¿Cómo lo sabían? Porque fueron capaces de salir y estaban muy bien informados. Y es por eso que fueron atacados, porque no querían que ese conocimiento se revelase, circulase. En efecto, esto es gran aporte de la noción de lo que describirían como el mundo arconte, mundos destruidos, debido a que los arcontes no tienen la creatividad que los humanos sí tienen. Por eso su mundo es oscuro y feo y uniforme. Esta es otra maravillosa imagen simbólica de un mundo arconte, de la realidad arconte. Y esto es así porque estos escritos dicen que ellos no tienen, creo que la traducción directa es no intencionalidad. O dicho de otra manera, sin imaginación creativa, no son creativos. Y los escritos de hace 2000 años dejan claro que ellos envidian a los humanos que tienen esta imaginación creativa. El origen humano es muy distinto. Esta capacidad de crear. Como ya he dicho, describen a los arcontes como cyborgs, como algo inorgánico, una raza como robots que puede imitar, pero no innovar. Los denominan con la palabra traducida como contraimitación. En pocas palabras, si usted les diera una hoja de papel en blanco, no sabrían qué hacer con ella. Pero si en cambio les diera una hoja de papel con algo creado en ella, entonces serían capaces de deformarlo, retorcerlo, variarlo. Pueden mimetizar e imitar, pero no pueden crear en el sentido estricto. Es interesante que también usaran la palabra fantasía. Y en ese sentido lo que están diciendo es que estos arcontes, jinas, diferentes nombres, demonios, pero voy a utilizar la palabra arconte para ser consistente, tienen la capacidad de crear realidades falsas para distorsionar la realidad verdadera. Contraimitación. Para dar a la gente la apariencia o el sentimiento de una percepción que parece real, pero que realmente no lo es. Parásitos mentales. Ellos poseen la mente de los humanos e influyen en la mente de una manera negativa. Posesiones demoníacas, en particular de una forma emocional negativa. La única palabra que dicen que puede describir absolutamente a los arcontes es engañadores. Y también se dice que uno de sus grandes medios de operación, de su modus operandi, es invertirlo todo, darlo vuelta, cambiar el significado de las cosas. Están invirtiendo lo que ya se ha creado de modo que se convierte en otra cosa. Y no es casualidad. Una de las grandes fuerzas que estos arcontes adoran, que en nuestra sociedad llamamos satanismo, utiliza la inversión como parte de su simbolismo. La cruz invertida, la estrella invertida de 5 puntas. Ya he usado esta cita antes en conferencia. Y desde esta percepción arcóntica se vuelve aún más relevante. Escuchen, por favor. De Mike Elner dijo: observamos todo está al revés, todo está invertido en este mundo. Los médicos destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, los grandes medios de comunicación destruyen la información y las religiones destruyen la espiritualidad. Todo está invertido en este mundo.
Esto es clásico. Los políticos, algunos a sabiendas y la mayoría sin saberlo, son promotores y traficantes de la agenda arcóntica, demoníaca. Son famosos por mentir, inversión de la verdad. Esto es una cita del escritor inglés Noel Coward, quien dijo con mucho acierto: es desalentador pensar cuántas personas se asustan por la honestidad y qué pocos por la mentira. Tal es el nivel de engaño en nuestra sociedad. Una palabra para describir la influencia arcóntica es engaño. Esta fuerza de la que hablé antes, que opera detrás de las mentes de la política, la banca, los negocios, controladora de los medios de comunicación y demás, es una fuerza arcóntica que toma muchas expresiones, como luego explicaré. Y esto es absolutamente masivamente significativo. Los gnósticos hablaban de algo llamado Hal, en realidad con estos manipuladores arcónticos. Y Hal significa en nuestra traducción simulación de una realidad virtual, una realidad que le parece real a la persona que la decodifica, pero no es en realidad real, es una realidad falsa. Y aquí lo que he venido hablando de hace unos cuantos años, los textos gnósticos describen entidades reptilianas en el sentido de ser una expresión de esta fuerza arcóntica cuando se hace visible. Y hace 1600 años, ellos describieron entidades grises y ellos las describen como siendo expresiones de los arcontes. Y ellos describen a estas entidades como bebés malformados o un feto con piel gris y ojos oscuros inmóviles. Ya estaban aquí hace miles de años. ¿Y creemos que son un fenómeno moderno? No, no lo son. Esta manipulación ha venido ocurriendo por una fantástica cantidad de lo que llamamos tiempo. Bien, esto fue un pequeño resumen de lo que hablaban los textos de Nag Hammadi respecto a los arcontes. Estos seres llamados demonios por el cristianismo más puro. Jesús hablaba que cuando se enfrentó al Dios de este mundo, al Dios que dirigía a los religiosos de su raza incluso, les dijo: ustedes están sirviendo a un Dios demonio. Y tuvo un encuentro con este ser y le dijo que él controlaba todo. Esto está en toda creencia humana. Está en las antiguas creencias persas, hasta en el budismo se habla de esto. Incluso el primer yogi que vino a América, Vivekananda, habló que acá en América servíamos al Dios demonio. Y bueno, con todas las consecuencias nefastas que eso tiene para el grueso de la población, no así para las élites, quienes controlan. Y a veces sirven a estas entidades sin saberlo. En fin, ahí los dejo con el tema. Esto es muy real y es la base del conflicto. Y recordemos en lo personal, cuando sintamos sentimientos negativos con respecto a uno mismo o a la realidad o desesperanza o lo que sea, sin duda estamos siendo afectados por estas corrientes arcónticas. La buena noticia es que uno puede enfrentar esto. ¿Cómo hacerlo? Simplemente manténgase firme y alíese con un poder que está mucho más allá del sol, mucho más allá de lo que ellos pueden controlar. De esto también hablaron todos los grandes avatares de la humanidad, desde Zoroastro hasta Jesús. Más allá del sol, más allá del cielo, está nuestra verdadera familia. Venimos acá a aprender este curso de seres humanos, por llamarlo así, pero después que lo terminamos volvemos allá. Y mientras estemos acá, podemos mantener viva esa conexión. Podemos diariamente estar fortaleciendo esa conexión con nuestros ancestros, con los que ya se fueron, con el cielo, con el verdadero Dios, con la verdadera familia, con nuestro verdadero linaje, como quiera llamarlo. Eso lo podemos hacer desde este momento y mantenerlo firme para siempre. Esa es la forma de enfrentarlo. Alíese con el cielo, mantenga su voluntad fuerte, mantenga su sonrisa intacta. No se deje abatir por malos pensamientos. Y no participe de luchas que ya están decididas desde antes. Este mundo está controlado por ellos. La guerra a nivel macro está perdida. No así a nivel individual. No así a nivel individual. Usted y los suyos pueden ganarla desde hoy.